Utiliza de manera poderosa a Camilo, Señor, quien trazará el tema. Padre Santo, dispón nuestros corazones para compartir este evangelio con otros, que no solamente sea un conocimiento más en nuestra vida, sino que sea para edificación de tu iglesia. Esto lo pedimos no en nuestros méritos, sino en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, Señor. Gracias. Gracias, Claudita. Gracias, Clau. Bueno, ustedes han escogido, como siempre lo decimos, la mejor parte. Y eso es porque cuando nos dedicamos o dedicamos nuestro corazón a comprender un poco más el mensaje que Dios nos ha puesto a nosotros, Él lo prospera en nuestra vida. Como decíamos la última vez, Él lo pone en nuestro corazón, se encarga de hacer la cirugía, extirpar el pecado. Así que bueno, esta es la tercera vez que nos reunimos desde que volvimos a hacerlo. Y lo estamos haciendo estudiando el libro del Apocalipsis. La primera vez estudiamos una introducción a Apocalipsis, al capítulo 1. Seguimos ahora viendo a Jesús en el libro de Apocalipsis, pero específicamente en ese mismo capítulo 1. Ahora vamos a encontrar a Jesús. Hablamos de algunas cosas que son importantes y hoy vamos a continuar con esos datos tal vez y también claves para nuestro estudio del Apocalipsis. Recuerden que todo esto que nosotros estudiamos son cosas claves para cuando vayamos a avanzar más en el libro, ¿sí? Si nosotros de una vez entráramos a la profecía, tal vez entenderíamos un poco menos, pero tratamos y precisamente este estudio, su objetivo es que vayamos a lo profundo del libro. Yo solo tengo un problema aquí, un segundo. Es que no sé por qué no me está dejando. Bueno. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más el asunto de Apocalipsis 1, del 4 al 6. Recordarán la última vez que vimos que Apocalipsis 1, comienza con la muerte y resurrección de Jesús, ¿recuerdan? Pero que también el libro termina ¿con qué? Con la muerte y la resurrección de Jesús. Esto es para decirnos que tenemos un Dios vivo. ¿Recuerdan que es el que camina en medio de los candelabros? Jesús es el que camina en medio de los candelabros. Y si hubiese sido un Dios que no es vivo, pues no tendría ningún sentido, pero Él camina en medio de los candelabros porque está cuidando a su iglesia, es lo que decíamos. Y se mueve de una iglesia a otra, eso quiere decir que ha estado en todas las épocas de la historia de la iglesia, y lo que ha hecho es cuidarnos. Se encarga de su iglesia, dice allí en algún libro de Elena de White, dice que somos la niña, o la iglesia es la niña de sus ojos. Es el medio, también dice, por el cual los hombres obtienen la salud. Tenemos una gran responsabilidad al ser la iglesia, esta iglesia que está representada por los candelabros, y nosotros como la última iglesia. Ojalá que no tengamos esas características de la última iglesia, como es lo de la Odisea, ¿no? No deberíamos tener esas características. Deberíamos para tomar el consejo de el hijo fiel y verdadero. Comenzamos entonces, el libro entonces comienza y termina así. Vamos a volver a leer allí Apocalipsis 1, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Uno desde el 4 al 6. No sé Leo. si, eso, muchas gracias. ¿Sí? Sí, por favor. Bueno, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su amor, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes
para servir a Dios, su Padre. A él era gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Amén. Entonces dice allí, el capítulo comienza refiriéndose a Jesús como el primogénito ¿de qué? De los muertos. ¿Y entendíamos eso o no? Sí, recuerden que lo estudiamos y decíamos, no quiere decir que haya sido el primero en resucitar, porque como vimos ya hubo gente que resucitó, pero que su resurrección es la más importante, es lo que quiere decir allí el Apocalipsis. El primogénito de los muertos quiere decir que su resurrección o de su resurrección dependen las resurrecciones de todos los demás. Eso lo decimos, ¿cierto? Y también decíamos que su resurrección tiene la preeminencia. Recuerden que hablábamos de la palabra preeminencia. Preeminencia quiere decir que es la más importante de todas las resurrecciones. ¿Por qué? Porque sin él no hubiéramos podido nosotros resucitar, si tenemos la esperanza de resucitar. ¿Sí? Y tampoco las personas que han resucitado podrían haberlo hecho. Les recomiendo allí silenciarse. ¿Sí? Listo. Apocalipsis 1, pero vamos a ver cómo termina. Apocalipsis 1, 17 al 18 pasa exactamente lo mismo. Dice allí, el capítulo 1 también termina entonces refiriéndose a la muerte y resurrección de Jesús. Dice el versículo 17 y el 18, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y dice el versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. Sepulcro. Así que vamos a estudiar detalladamente ese par de palabritas. Tengo las llaves de la muerte y también ¿de qué? El Hades. Sepulcro. Del Hades. La palabra que se utiliza allí es Hades específicamente. Hay ciertas palabras que necesitamos comprender y que nos ayudan también a nosotros a comprender lo que la Biblia también trae para nosotros. Por ejemplo, las palabras alma, les recomiendo, les voy a decir quién está allí en silencio, que todos se silencien porque es que se escucha el eco. Listo. Entonces, las palabras alma, espíritu y Hades normalmente eran comunes en el mundo de los griegos, ¿sí? Ustedes saben que el Nuevo Testamento, ¿en qué está escrito? Griego. En griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Y precisamente las palabras que se utilizan aquí como Hades, pero también como las palabras alma, espíritu, eran muy comunes en el mundo de los griegos. Ustedes hasta el día de hoy pueden ver que los filósofos representativos tenían alguna concepción respecto a estas palabras y a las ideas que llevan a estas palabras, ¿no? Podemos hablar de un Platón, un Aristóteles, que pensaban de una manera de cómo era el alma, de qué era la muerte y qué era el espíritu, ¿sí? Las mismas palabras también, estas palabras que utilizaban los griegos de la época, pues también aparecen comúnmente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también se utilizaban, pero yo hago una pregunta. ¿Será que debemos entender estas palabras que estoy diciendo, como las comprendían los griegos? ¿Ustedes creen que nosotros deberíamos ir y profundizar la Biblia entendiendo las palabras como las comprendían los griegos? No. Porque los griegos tenían otro concepto. Los griegos tenían un concepto bastante diferente de lo que la misma Biblia nos expresa, ¿cierto? Entonces, no se pueden comprender a la luz de lo que comprendían los griegos. Muchas personas quieren estudiar la Biblia en torno a lo que saben de la filosofía, y no, eso no puede ser de esa manera. No es desde la filosofía que yo estudio la Biblia. De hecho, la filosofía permeó tanto, las ideas, por ejemplo, de Platón y Sócrates, permeó tanto en la cultura cristiana, que hasta hoy en día todavía, por ejemplo, en algunos católicos o en los católicos, tienen muchas ideas de allí, muchas ideas de los griegos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia debemos despojarnos de nuestros preconceptos y ver qué la Biblia quiere decirnos. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero a veces no nos despojamos de los preconceptos, sino que queremos tratar de interpretar la Biblia con lo que tenemos desde afuera, pero la Biblia misma es su intérprete, ¿sí? Eso debe ser bastante importante. Entonces, debemos comprender la Biblia
basados en la misma Biblia, y también quiero decirles que estas palabras se deben entender primero desde el hebreo, es decir, el concepto del Nuevo Testamento pues tiene que basarse en el Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cómo fue, por ejemplo, establecido el canon en el Antiguo Testamento? ¿Cómo fue que se estableció ese canon? ¿No? ¿Cómo se hizo para que esos libros que tenemos en el Antiguo Testamento fueran los libros que nosotros decimos son inspirados por Dios? ¿Cómo se hizo ese proceso? Por la Septuaginta. Bueno, la Septuaginta es la versión de los 70, se llama, y es porque 70 personas lo que hicieron fue traducir la Biblia allí, pero no es específicamente por eso, pero más o menos está bien. Los 70 se reunieron y tuvieron que revisar algunos conceptos para saber qué libro entraba dentro del canon y cuál libro no, ¿sí? ¿Cuál era la base que tenían los judíos en el Antiguo Testamento de lo que se llamaban las Escrituras? ¿Cuál era la base? Los libros el Pentateuco. La Torá. La Torá. Y la Torá, pues la Torá es toda la ley, ¿cierto? Y el Pentateuco. ¿El Pentateuco qué libros son? Los 5 primeros, que es Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ese es el Pentateuco, ¿cierto? Entonces, basados en el Pentateuco, porque eran palabras que venían desde Moisés, ¿sí? Dios inspiró allí a Moisés para escribir esos libros. Entonces lo que hicieron fue revisar los otros libros que estaban allí, como los libros de los profetas, y ver si esos libros se adecuaban a esos primeros 5 libros. Si se adecuaban a los primeros 5 libros y estaban en sintonía, entonces podíamos pensar que estaba dentro del canon, podíamos meter un libro dentro del canon. Así que de esa manera los 70 se reúnen y entonces lo que hacen es conformar el canon del Antiguo Testamento, pero todo basado en los primeros 5 libros. Ahora, para el Nuevo Testamento es la misma historia. Tienen que basarse en lo que ya tenían del Antiguo Testamento para ahora ver qué libros entran en el Nuevo Testamento. Entonces, ver que estén en concordancia con los del Antiguo Testamento. Y ese más o menos fue el proceso de la creación de la Biblia. ¿Para qué digo todo eso? Pues básicamente porque esta palabra que tenemos aquí como Hades, y más adelante vamos a ver alma y espíritu, es una palabra que deben contarse su significado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Nosotros deberíamos, cada vez que profundizamos la Biblia, ir al Antiguo Testamento, verificar que eso también esté allí. Eso es una verdad, no puede una verdad que está en el Nuevo Testamento, pues contrarrestar otra que esté en el Antiguo Testamento, pero eso es lo que normalmente se hace. Así que debemos comprender estas palabras de acuerdo también al Antiguo Testamento, y obviamente el Antiguo Testamento está basado en ¿qué idioma? En el hebreo. En el hebreo. ¿Sí? En el hebreo y arameo muy poquitos puntos allí, pero en el hebreo eso quiere decir que para nosotros dar una idea completa tenemos que ir al Antiguo Testamento e encontrar a veces la misma palabra como se dice en el hebreo. Entonces debemos entender la palabra Hades no igual a los griegos, eso es lo que estamos diciendo, pero vamos a entender la palabra Hades de acuerdo a lo que la Biblia quiere decirnos. Para entender la palabra Hades, porque es que aquí nos está diciendo que Jesús tiene las llaves ¿de qué? Del Hades. Del Hades. Es decir, dice de la muerte y ¿de qué? Y del Hades. Debemos regresar entonces al Antiguo Testamento y revisar esta palabra Hades y que se entienda a la luz de la Biblia. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, la palabra Hades, ¿alguien sabe cómo se dice en el Antiguo Testamento la palabra Hades? Seol. Seol. En el Antiguo Testamento la palabra Hades es Seol. La palabra Seol, quiero decirles aquí unos datos importantes, se utiliza más de 60 veces en el Antiguo Testamento. O sea, Seol y Hades son equivalentes. Y vamos a demostrarlo más adelante, vamos a demostrarlo, pero son equivalentes. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante hablar de la palabra Hades y la palabra Seol? ¿Hoy el mundo está confundido en relación a esta palabra o no? Sí, claro. Sí. Y somos pueblo. Claro, muchos dicen somos real sacerdocio, pero saben, a veces cuando decimos somos real sacerdocio se nos olvida que un gran cargo también tiene una gran responsabilidad. Y si somos real sacerdocio, eso quiere decir que estamos llamados a decirles a otros lo que es correcto, lo que la Biblia nos quiere explicar, lo que la Biblia nos quiere enseñar. Así que necesitamos comprender esta palabra, que es la verdad acerca de la muerte. De hecho, quiero decirles que es uno de nuestros 4 pilares como adventistas.
Hay 4 pilares claves. Sí, ustedes me dicen, hay 28 creencias, hay 6 doctrinas, pero hay 4 pilares básicos como adventistas que nos identifican por encima de los demás. ¿Ustedes saben cuáles son esos 4 pilares? El estado de los muertos, El la estado de los doctrina del muertos, santuario, el santuario, El sábado. el sábado sábado y no me sé. La ley. Y no es Cristo como nuestro Salvador. y la ley de Dios. La ley Ahí de están. Dios. Está la ley, el sábado, el santuario y la no El inmortalidad estado. del alma. ¿Sí? Esos son los 4 pilares que nos identifican. Miren, esta semana yo estaba viendo cómo, pues mi hija está en clase de religión, ¿no? Isabela está en clase de religión, están viendo las diferentes religiones, ¿sí? Y bueno, preguntaban que cuál era el objetivo de cada una de las religiones. Pero yendo al cristianismo, uno de los puntos del cristianismo es que creen en el infierno y en el cielo, ¿no? Y que también creen en que el alma sí se divide. El cuerpo queda aquí y el alma queda en pena o como sea, ¿sí? Pero yo decía, yo no me puedo entonces llamar cristiano según lo que creen ellos porque es que yo no creo exactamente en lo mismo. Yo creo según la Biblia. Entonces, cuando dicen que nos representa el cristianismo, sí, nosotros creemos en Jesús, pero hay varios puntos importantes que nos diferencian. Y saber, ¿ustedes creen que saber, digamos que el estado de los muertos, mi concepción del estado de los muertos hace que mi vida actúe de una u otra manera, es decir, distinta, de manera distinta? Sí, claro. La concepción definitivamente es distinta. No es lo mismo una persona que cree que muere y ya no hay más esperanza que una persona que dice, bueno, muere, descansa, pero nuestra esperanza está en el cielo. Eso no es lo mismo, definitivamente cambia la concepción de la vida. Así que la palabra Seol, como lo dije, que es la misma palabra para Hades, pero en el Antiguo Testamento, desde el hebreo, normalmente dice que 60 veces se utiliza en el Antiguo Testamento. Y normalmente se traduce la palabra Seol de 3 maneras. De 3 maneras se traduce la palabra Seol. ¿Quién me dice una de esas 3 maneras? ¿Alguno sabe qué supone de 3 maneras que se pueda traducir esa palabra actualmente? Creo que una Sepulcro. se relacionaba con el lugar donde se entierran las personas, ¿A eso se le llama cómo? como ser un cementerio, un sepulcro. Sepulcro. Entonces la palabra sepulcro es una. Muy bien. ¿Cómo creen más que en las versiones se puede estar traduciendo la palabra Seol? Lugar donde van los... Hay una palabra muy utilizada en el mundo cristiano. El infierno. El infierno. Exacto, miren. Mire, El 30 veces se traduce como sepulcro. 31 veces se traduce como infierno. Y 3 veces se traduce como hoyo. Un lugar allí donde se excava. ¿Cierto? Entonces, 3 maneras en la Biblia tenemos en el Antiguo Testamento como la traducen. Ustedes saben que las traducciones también dependen del traductor, ¿no? Pero, Camilo, Ajá. pero en Apocalipsis también se menciona esa palabra como el lago de fuego. El lago de fuego es otra, ¿sí? Pero en este caso está hablando de sepulcro, la palabra Seol, que es la que estamos hablando, Hades. que es la misma Hades, se traduce de estas maneras. Pero estamos hablando ahora de Seol y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, 60 veces más o menos se usa la palabra Seol, pero de esas 60 veces, 30 veces se utiliza sepulcro, 31 veces se utiliza infierno y 3 veces se utiliza hoyo, la palabra hoyo. Ahora, entonces, la pregunta sería, ¿qué significa la palabra Seol realmente? Sepulcro, infierno u hoyo. Si se traduce de esas maneras, ¿cuál es la correcta? Sería la pregunta. ¿Será que la correcta es sepulcro, la correcta es infierno o la correcta es hoyo? ¿Cuál será la correcta? La palabra que estamos analizando en el Apocalipsis, ¿cuál es? ¿Cómo se dice en el Apocalipsis? Hades. Hades. Entonces vamos a ver que la palabra Hades en el Nuevo Testamento es la misma palabra Seol en el Antiguo. De hecho y de paso, vamos a ver cómo el Apocalipsis y también en nuestro estudio, pues vemos cómo estas verdades que son importantes para nosotros son los grandes puntos del Apocalipsis. El estado de los muertos es un gran punto allí. Entonces, la palabra Hades se debe entender a la luz de la palabra Seol, ya lo dije, y no a la luz de lo que creían los griegos. En la mayoría de las 31 veces que se traduce como infierno, ¿cierto? En la mayoría de esas veces se podía haber traducido como sepulcro, ¿sí? Es decir, las veces que aparece como infierno se podía haber traducido como sepulcro o como tumba.
pero por alguna razón inexplicable, los traductores prefirieron utilizar la palabra infierno. ¿Cuál creen que sea la razón por la cual los traductores la pusieron como infierno? Seguramente para justificar una doctrina relacionada con el cielo y el infierno. Y pasa mucho con las versiones, ¿no? Pues Ajá. está. En el tema es también el traductor que lo está haciendo, cuál es su influencia, o sea, si su pensamiento está sesgado en el pensamiento griego, ¿sí? Entonces puede ser que también esté influenciado por esas doctrinas y quiera como imponer su punto de vista como hacia una corriente u otra. Exactamente, exactamente. Miren, por eso es importante, vuelvo a repetir, nosotros vamos a la Biblia queriendo mostrarle a la Biblia lo que nos tiene que decir. ¿Sí? Eso pasa en general, pero debemos ir a la Biblia tratando de que la Biblia nos diga a nosotros. Es muy difícil a veces ir sin algún preconcepto, porque todos tenemos preconceptos, pero para eso es que la oración. ¿Sí? Para eso la oración, el Espíritu Santo, que nos guíe en el estudio de la palabra. Nunca abramos este libro sin la oración, porque la oración nos guía, nos da un rumbo hacia donde nosotros debemos seguir. Así que la palabra, usualmente esta palabra Hades, o la palabra que se puede traducir también como infierno, usualmente está relacionada con la muerte y con un lugar subterráneo que hay que excavar para llegar allí. ¿Sí? Y vamos a ver algunos textos. La Biblia se debe entender con esos principios de interpretación, ¿no? Hay unos principios de interpretación que tiene la Biblia. Vamos a ver una figura de esos, digamos, de la manera en que escribían los griegos, los hebreos, los autores allí de la Biblia, y ustedes saben que utilizaban algunas figuras literarias, ¿cierto? Recuerden que nosotros hemos hablado del quiasmo en algún momento, ¿cierto? El quiasmo, una de las figuras literarias que habíamos dicho, pero hay otra figura literaria que se utiliza muy a menudo en la palabra de Dios. Entender estas figuras literarias nos ayuda a comprender también la Biblia. Entender el pensamiento hebreo nos ayuda a comprender la Biblia de mejor manera, ¿sí? Yo ya les había dicho, ¿no? Nosotros pensamos de manera lineal, pero los hebreos pensaban de manera cíclica, ¿sí? Entonces es diferente como ellos pensaban a lo que nosotros pensamos. Eso quiere decir que debemos también tratar de concebir el mundo así como lo hacían los hebreos al tratar de ir a la Biblia. Así que una de las figuras que utilizaban mucho se llamaba el paralelismo sinónimo. Bueno, puede ser, ustedes dicen, uy, eso es tan complicado, pero no es nada complicado. El paralelismo sinónimo no es más sino una frase, digamos que tiene dos, o más bien una idea que tiene, en una frase, tiene dos puntos que repiten la misma idea. Entonces, digamos que en la primera parte habla de una idea, entonces, por ejemplo, no sé, habla de una idea y en la segunda parte la refuerza con un sinónimo, ¿sí? Me hice entender con eso, es decir, es una idea completa que se divide en dos partes. La primera parte es una idea, la segunda parte es la misma idea, pero con diferentes palabras, con sinónimos, ¿sí? Y eso nos sirve bastante para comprender, por ejemplo, lo que queremos. Voy a darles un ejemplo para que sea claro para nosotros, precisamente hablando de la palabra muerte y la palabra Seol. Vamos a ir al Salmo 89, versículo 48. Salmo 89, versículo 48. Y aquí vamos a ver lo que acabo de decirles, el paralelismo sinónimo. ¿Qué dice el Salmo 89, 48? Dice: ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Ah, ¿sí se dieron cuenta? Ahí hay una palabra que se repite. Dice, ¿qué hombre va a vivir y no va a ver qué? La muerte. Pero dice, ¿va a librar su vida del poder de qué? Del Seol. La misma idea se refuerza en la segunda parte y esa segunda parte quiere decir que está relacionando dos palabras. ¿Cuál es la palabra que se relaciona ahí? Muerte y Seol. Muerte y Seol. Entonces, la palabra Seol se relaciona ¿con qué? Con la muerte. Con la muerte. Vamos a ver, por ejemplo, Salmo 6:5. Salmo 6:5. ¿Quién lo busca allí?
Ya 6.5 lo tengo. Bueno, gracias. Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el Seol? Ah, ven otra vez la misma idea. En la muerte no hay memoria de ti. Y refuerza la idea diciendo, bueno, si allá, ¿quién te va a alabar entonces en el Seol? Es decir, en la muerte nadie te va a alabar. En el sepulcro nadie te va a alabar. Primera de Samuel 2.6. Nuevamente se utiliza la palabra de manera con un sinónimo. Primera de Samuel 2.6. La voy a leer yo rápido. Dice así. Primera de Samuel 2.6 dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Sí se dan cuenta? Jehová mata y él da vida. Pero también dice, él hace descender al Seol y hace subir. O sea, es subir y matar es igual a Seol, el sepulcro. El Seol, ¿dónde queda? Aquí me está diciendo, abajo, y se... ¿Perdón? Aquí tengo otra versión de ese versículo. Por favor, si me ayudan de pronto con el silencio, es que se ve como... Dale, listo. En dale. esta traducción, en inglés, todas dice sepulcro. Dice sepulcro, qué bueno, qué bueno. Esa es la es la correcta. ¿Sí? ¿Cómo dice la versión? Esta es la versión, no, Reina Valera creo que es, pero en todas dice sepulcro. Por ejemplo, aquí Jesús quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro. En el del Salmo también decía sepulcro, no decía Seol. Exacto. Debe ser la barrera del 60. Es decir, Proverbios 5.5, otro ejemplo. El Seol es un lugar donde yacen los muertos. Miren, Proverbios 5.5 dice, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. ¿Sí se dan cuenta? Sus pies y sus pasos están relacionados y dice, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen ¿a qué? Al Seol. Ahora, mire, un texto donde me dice que para llegar precisamente al Seol hay que cavar. O sea que se relaciona con la idea de sepulcro. Amós 9.2. Amós 9.2. Miren, ¿qué dice ese texto allí? Aunque cabe hasta el Seol, de allá los tomaré mi mano, los tomará mi mano. Si saben hasta los cielos, de allá los haré bajar. Si suben hasta los cielos, hasta allá los haré bajar. Ah, entonces dice, aunque caben hasta qué? Al Seol. Eso quiere decir que para llegar al Seol hay que cavar. Descender. Camilo, aquí hay otra versión. ¿Eso? Dice, aunque desciendan a la tumba, de allá los tomará mi mano. Aunque suban al cielo, de allá los haré descender. Ah, ok. Entonces, para llegar a la idea que me da, ojo que aquí me está dando la misma Biblia la idea que me da para llegar al Seol, ¿qué es? Que tengo que cavar. Tengo que cavar. Y normalmente, digamos, el Seol se relaciona con la idea de sepulcro, el lugar donde están los muertos. ¿Sí? Entonces, la palabra Seol entonces significa precisamente el sepulcro, la tumba en donde se entierra la gente, porque allí hay que excavar allí. ¿Sí se dan cuenta? La palabra Seol significa tumba. Así como lo decía Elvis, la correcta entonces versión que encontramos allí es la que habla del Seol como un sepulcro. Ahora, pero yo les dije que vamos a hablar de la palabra Hades y hemos hablado de la palabra Seol. Entonces vamos a ver cómo Hades y Seol están relacionadas, porque eso es bastante importante. Precisamente la palabra Hades es la palabra griega que equivale a Seol en el hebreo. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo creen ustedes que nosotros vamos a saber que la palabra Hades del Nuevo Testamento, ¿cómo podríamos nosotros investigar eso? ¿Alguien sabe? Una concordancia. Comparando, No. digamos, cuando en el Nuevo Testamento se citan cosas del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Podría ser? Exactamente. Exactamente. Te escuché, pero creo que entendí la idea. Y es que cuando nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento se citan palabras del Antiguo Testamento, eso quiere decir que vamos a buscar algunos textos
Yo soy el que tengo problemas con la conexión, ¿no me escuchan bien? ¿Escuchó bien? ¿Bien? Un poquito entrecortada. ¿De verdad? ¿Todos me escuchan entrecortado o no? No, creo que es Joana. Acá tienes como eco. Yo escucho bien. Bien. Entonces, la palabra Hades es la misma en la misma Seol en el Antiguo Testamento, básicamente porque hay versículos en el Nuevo Testamento que citan al Antiguo Testamento. Uno de los ejemplos clásicos, y de hecho yo sé que ustedes lo han escuchado en el Nuevo Testamento, es Oseas 13:14. Oseas 13:14. ¿Qué dice Oseas 13:14? (13:14) dice: Sí. Yo los redimiré del poder del sepulcro, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu destrucción. ¿Han escuchado La algún... compasión se oculta de mis ojos. Exacto. ¿Han escuchado algún texto del Nuevo Testamento que diga lo mismo? Es un texto muy conocido. ¿Lo saben cuál es? Vuelvo a repetir lo que dijo Gloria. Dice, de la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Y dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Dónde creen que está esa misma idea? Apocalipsis, donde dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Ah, pero ese no es Apocalipsis, pero sí es el texto. ¿Sí? Sí es el texto. Primera de Corintios 15, 54 al 55. La misma idea. El apóstol Pablo utilizó la misma palabra de Oseas cuando escribió en cuanto a la resurrección. ¿Sí? Pablo utilizó la misma palabra que Oseas. De hecho, la misma idea de Oseas. Versículo 54 y versículo 55 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice así. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde está escrita? En sorbida en... También tiene mal el internet. Y la palabra para sepulcro es Hades. Y la misma palabra que se utilizaba en Oseas como Seol. O sea, Hades y Seol son equivalentes. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Hades, tu victoria? Sería más o menos así, pero la palabra es sepulcro. Así que hay una similitud. Esa palabra en Oseas es Seol, pero la palabra en Corintios es Hades. El lugar a donde hay que excavar para poner a los muertos. Eso es lo que significa sepulcro. Uno más, un par más. Salmos 16 o Salmo 16 del 8 al 10. La palabra Seol del Antiguo Testamento equivale a la palabra Hades del Nuevo Testamento, ya lo dije, ¿sí? Este texto de aquí del Salmo 16 es una profecía mesiánica. ¿Qué quiere decir que sea una profecía mesiánica? Que se cumplía en el tiempo de Jesús. Que hablaba de Jesús, además. Es decir, algo que se cumplió ¿en quién? En Jesús. De hecho, hay muchos salmos así, ¿no? Hay muchos salmos allí que se encuentran como profecías mesiánicas. Esta es una profecía mesiánica y David habla de lo que Jesús va a decir 1000 años más adelante, cuando Jesús pase por la pasión que tuvo que vivir por cada uno de nosotros. ¿Qué dice entonces desde el versículo 8 hasta el 10? ¿Alguien la tiene? Siempre tengo Señor, con él nada me hará caer. Por eso dentro de mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Ah, cierto, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Recomiendo ahí lo mismo otra vez el silencio. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará. Y dice, porque no dejarás a mi alma, la palabra, ojo que ahorita vamos a ver un poquito de esto, la palabra nefesh, en el Seol, dice la versión Reina Valera de 1909, dice, porque no vas a dejar mi alma, mi nefesh, en el Seol, ¿cierto? Ni permitirás que tu santo vea
corrupción. Ahora, vamos a ver 3 versiones del Nuevo Testamento que citan ese salmo. Este salmo. 3 versiones. A veces tenemos problemas con las traducciones, como ya lo dije, pero no todas las versiones dicen lo mismo, por eso la gente se confunde, ¿no? Pero para eso es que necesitamos investigar de esta manera. Dense cuenta, solamente un alumno diligente puede comprender lo que la Biblia quiere decirnos. El alumno que va, primero que todo, con el Espíritu Santo, y también alguien que le gusta excavar, así como hay que hacer para llegar al Seol. Bueno, Hechos 2, desde el 25 al 27, ¿cierto? Y voy a leerla yo porque tengo 3 versiones. Hechos 2, del 25 al 27, la versión Reina Valera. Miren qué palabra utiliza aquí y está citando el Salmo 16. ¿Sí? Dice así, porque dice de él, porque dice David, perdón, porque David dice de él, o sea, ¿de quién? De Jesús, porque esta es una profecía mesiánica. Dice, veía al Señor siempre delante de mí, en esperanza, dice, que no dejarás mi alma en el infierno, dice ahí, ni darás a tu santo que vea corrupción. ¿Cuál es la palabra que utiliza la Reina Valera de 1909? ¿No la leo otra vez? Infierno. Infierno. No dejarás. Cami, no sé si es el internet suyo, queda como ¿Qué impresión les deja este versículo? congelado. Ahora ¿Perdón? sí te estás bloqueando por momentos. Que es que Cami queda como congelado por momentos y por eso no se oye todo el versículo cuando lo lee. Ya. Un segundo, entonces me voy a mover de aquí porque creo que es el sitio donde estoy. Aquí. Hermanos, verifiquen cuántos dispositivos tienen conectados a sus redes. Eso puede influenciar la calidad de la conexión. Listo. Ay, mi amor, el mouse. Listo. Qué pena, entonces vuelvo a repetir. ¿Me escuchan ahora sí? Sí. Bien, era el sitio. Listo, entonces vuelvo a repetir. Hechos 2, 25, 27 desde la versión Reina Valera. La versión Reina Valera precisamente nos da, de 1909, se utiliza, miren qué palabra se utiliza para el mismo texto que cita el Salmo 16. Dice, porque David dice de él, de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Dice, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansar en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, dice la palabra allí en la Reina Valera de 1909. ¿No dejarás mi alma en dónde? En el infierno. Ni darás a tu santo, ni darás a tu santo que vea corrupción. Ahora, les preguntaba, ¿qué impresión deja este versículo si ustedes leyeran la palabra que acabo de decir? ¿Qué impresión les deja? ¿Que Jesús qué hizo? Bajó a los infiernos. Que Jesús cuando murió, ¿fue a dónde? Al infierno. Al infierno. Esa es la impresión que me deja este versículo. Miren, Hechos 2, la misma, del 25 al 27, pero desde la versión Reina Valera del 60. Miren las palabras que se utilizan. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, y por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y dice el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué hizo aquí el traductor? Puso la palabra Hades. De hecho, no la tradujo, simplemente la transliteró. Puso la palabra Hades, ¿sí? La versión del 60, ¿sí? La versión 2000 de Reina Valera dice, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que su santo vea corrupción. Sí, exacto. De hecho, yo les iba a leer la versión, nueva versión internacional, que es una de las más usadas, ¿sí? Y precisamente habla de lo que acabas de decir, ¿cierto? No dejarás que mi vida
termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, tenemos 3 traducciones. Vuelvo a pedir otra vez silencio, los que se silencien los que puedan. No dejarás mi alma en el infierno. No dejarás mi alma en el Hades, o no dejarás mi alma en el sepulcro. Papi, ¿puedes cerrar tu micrófono? Dice. Entonces, es eso, ¿no? Es que me escucho como... Ya, ahora sí. Listo. Entonces, 3 traducciones. ¿Cuáles son las 3 traducciones que teníamos hasta ahí? No dejarás mi alma en el infierno, no dejarás mi alma en el Hades y no dejarás mi alma en el sepulcro. Pregunta, ¿cuál será entonces la correcta? ¿Sí? Vamos a Hechos 2:31 antes de resolver la pregunta. Otra vez el mismo problema. Miren, la Reina Valera de 1909, hablando de Hechos 2:31, dice así, hablando de la resurrección de Cristo. Dice, viéndolo antes, habló viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Así que aquí la palabra Hades otra vez se traduce como infierno. La misma palabra en la del 60, otra vez, dice que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Sí? Y la Reina Valera del 90 dice, no quedaría abandonado, que su alma no quedaría abandonada en el sepulcro. Pregunta, ¿cierto? ¿Qué es el alma? Esto es importante también para comprender allí la idea. El alma es la unión de El alma es un amigo. El alma es la persona. Es correcto, sí. Es el la soplo de persona. vida. No. No. El alma es la unión de las dos cosas. O sea, del barro que hizo el Señor más el soplo de vida que viene a ser la persona, como dijo Mauricio. La vida. Entonces, el alma. Lo que tiene vida. El alma es la misma persona. El alma soy yo. El alma es además indivisible. ¿Qué quiere decir que es indivisible? Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros morimos, por ejemplo? Pues el aliento de vida vuelve a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra. El aliento de vida vuelve a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra. Así que el alma, ¿dónde queda el alma? Eso es el alma. El alma es la unión de dos cosas, pero cuando el espíritu vuelve a la es que hay un sonido, de pronto es el de Elvis. Creo que ese sí era. Ese era. Otra vez. Ya, listo. Una Listo. pregunta. Entonces, Una pregunta. Sí, adelante. ¿El alma va al sepulcro y el espíritu a Dios? Ojo, primero entonces hablemos de la creación para que entendamos un poco más el alma. ¿Cómo fue el ser humano creado? ¿Qué hizo Dios? Él hizo un muñeco de barro. Sí. Y luego sopló en su nariz el aliento de vida que le da a él. Y la unión de ese aliento más el barro es lo que es el alma. Y fue un alma viviente. Sí. Dice, formó al hombre del barro, ¿cierto? Sopló en su nariz aliento de vida y entonces dice, y fue el hombre un ser viviente. La palabra para ser viviente es nefesh, y quiere decir, se traduce como alma. Es que, qué pena, de verdad, es difícil cuando hay mucho eco. Por favor, cierra el... Ya, gracias. Un segundo, qué pena con ustedes, pero... Un segundo, regálame un segundo que aquí tengo un problema de... Camilo, suena como si hubiera un parlante mal conectado. Que no es el mío, yo creo que entonces debe ser Luz Marina. Yo no, aquí está quietico bien. Por eso, creo que... Luzma, pero entonces cállale el micrófono, o sea, bloqueele. Listo. Qué pena, tuve que
que silenciara Luz Marina, pero es porque había un problema ahí de interferencia con el este. Listo, ahora sí. Entonces, continuemos. Entonces, estábamos hablando del alma. Cuando Dios hizo al hombre, lo formó del barro. Dice, lo formó del barro. ¿O seré yo? No, Luz Marina otra vez ese. Ya, listo. Cuando Dios hizo al hombre, lo formó del barro, tomó el barro y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y entonces fue un ser viviente. La palabra para ser viviente es nefesh, o la misma palabra que se traduce como alma. ¿Cuándo llegó a ser un ser viviente? ¿Cuándo llegó a ser un alma el hombre? En el momento en que se unieron el soplo de vida y su parte física, ¿sí? Eso quiere decir que antes no era un alma, ¿sí? Diferente a lo que piensa hoy normalmente el cristianismo, las ideas griegas, que piensan que el alma se va sola, mi cuerpo está aquí y el alma se va sola. De hecho, hay unas ideas allí de la nueva era que me dicen que yo me puedo desdoblar, ¿no? Es decir, mi cuerpo está aquí y de repente que mi alma se vaya hacia otro sitio. Pero eso, bíblicamente, eso, lo metafísica busca todo eso. Pero eso bíblicamente no es cierto, porque lo que estamos viendo allí es que el alma, una vez el espíritu se separa del cuerpo, eso quiere decir que ¿qué? Que ya no hay alma, ya no existe un alma. ¿Qué quiere decir? Que la persona muere, y que muera es que, como dice la Biblia, no tiene recuerdos, no puede sentir envidia, no está allí. Y la Biblia lo asemeja a un sueño, pero no existe, ¿sí? El espíritu, ese espíritu que viene de Dios, que es el soplo de vida, es como si fuera la energía, pero no es algo tampoco que huele, ¿no? Es Dios brindando su energía para que nosotros vivamos, ¿sí? Como la luz. Ustedes ven el bombillo vendría a ser el alma. Cuando yo prendo allí y la electricidad viaja hasta allá y se une con el bombillo, entonces, ¿qué tenemos? Un alma o un bombillo, en este caso. El alma. Energía. Es básicamente energía. ¿Cómo decías otra vez? Básicamente energía activa. Exactamente. Así que ahí lo tenemos. Esa es la idea de ¿qué? De alma. Esa es la idea que tenemos de alma. O sea, el alma soy yo. Y lo que les decía, ¿qué pasa cuando morimos? Pues es lo inverso. Cuando morimos, por eso dice, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el cuerpo este cuerpo vuelve al polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Exacto, polvo eres y en polvo te convertirás. Eso quiere decir que el alma no puede existir si no existen esas dos cosas. Eso es muy, muy, muy importante. Y eso quiere decir también que el alma soy yo, soy la persona. Por eso el texto que acabamos de leer, lo vuelvo a repetir, dice, Hechos 2:31 dice, lo vio de antemano, habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado. Si se dan cuenta, dijo, esta es la correcta traducción porque dice, y dijo que él no quedaría, hablando de Jesús, él es el alma, es decir, él mismo no quedaría en el sepulcro allí, ni su carne vería corrupción, ¿sí? No es entonces como creían los griegos, que cuando una persona se muere, entonces el alma se va volando. Así que la palabra Hades, que en el Antiguo Testamento aparece como Seol, se debe traducir no infierno, no se debe transliterar como Hades, sino se debe traducir como ¿qué? Sepulcro. Como Sepulcro. La palabra se debe traducir como sepulcro. Jesús no fue dejado en el sepulcro, ¿por qué? Porque resucitó. Sería incorrecto entonces decir que Jesús se fue para el infierno. Jesús no se fue al infierno. Él murió y lo metieron allí al sepulcro. Y cuando resucitó, entonces salió del sepulcro. Cuando Apocalipsis 1 dice que Jesús tenía las llaves de la muerte y del Hades, significa que Jesús tenía las llaves de la muerte y del sepulcro o de la tumba. Eso es lo que está diciéndome Apocalipsis. Y voy a darles una ilustración. Digamos que Satanás, esto es una cárcel, el sepulcro es una cárcel, ¿no? Y Satanás es el carcelero. El sepulcro, como dije, es la prisión. Los muertos son los prisioneros, es decir, el que muere queda prisionero. Y el carcelero tenía las llaves y entonces desafió a Jesús a que se las quitara. Satanás desafía a Jesús a que le quite las llaves. Pero Jesús, ¿qué hizo?
Jesús entró al sepulcro, le quitó las llaves y ahora salió del sepulcro con las llaves en la mano, ¿sí? Eso es lo que deberíamos entender allí. Leamos otro texto. Hebreos 12, del 14 al 15. ¿Quién lo quiere leer? De 14 al 15. Gracias. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, Pero no es vio Hechos. la nueva, ¿qué? Sí, sí es. No, no es Hechos, es Hebreos. ¡Ay, perdón! Tranquila. Leo 12, 14 al 15. Dice: Gracias, Jason. seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 2, 14 al 15. Mentira, le estaba leyendo el 12. Ya verifico. Gracias. Dice. Listo. 2:14. Ah, Sí, dale. ¿Quién lo tenía allí? John Vázquez. Dale, John. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y el 15 ¿Sigo también? leyendo? Sí, el 15. ¿El 15? Ya leí el 14, Cami. Listo, gracias. Yo lo sigo leyendo allí. Dice, vuelvo a repetirlo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de ¿qué? De la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Satanás. Así que, ¿cómo lo destruyó? Por medio de la misma muerte. Dice, esto es el diablo. Versículo 15 dice, y librar a todos, si se dan cuenta lo que les decía, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pregunta, ¿cómo venció Jesús la muerte? Siendo humano. Pero según este texto, ¿qué dice? Por ¿Cómo medio la... de su resurrección. Porque él Por su resurrección. resucitó. Ajá. Con la muerte y resucitó. Exacto, Jesús venció la muerte con la muerte, ¿sí? Jesús venció la muerte porque él murió y al morir y salir vivo después en su resurrección, entonces pudo vencer la muerte. Recuerden que la muerte era como si fuera el cárcel, allí el sepulcro como si fuera la cárcel y Satanás el carcelero. Jesús murió y una vez muere entonces vence a la muerte con la muerte cuando resucita también. Así que no sé si recuerdan, por ejemplo, de hecho, actualmente estamos con la onda de las vacunas, ¿no? ¿Y qué es una vacuna? Una vacuna, ¿qué tiene una vacuna? Un contra. Una contra, muy bien, pero ¿de qué está hecha esa vacuna? Una vacuna es básicamente un virus o una sustancia que se puede inocular. Básicamente es una sustancia muerta a la que el sistema inmunológico reacciona. Exacto, miren, aquí también Ibu lo dice. Un virus controlado, básicamente es el mismo virus de manera controlada. Es el mismo virus de manera controlada para que el sistema inmunológico sepa cómo va a vencerlo. Así que lo mismo pasó con Jesús. Venció la muerte con la misma dosis, con la muerte. La serpiente en el desierto, ¿recuerdan allí la serpiente que alzaba Moisés, que estaba en el desierto? Cuando nosotros mirábamos, cuando ellos, los israelitas, miraban a la serpiente, ¿qué pasaba? El veneno quedaba neutralizado, ¿sí? Mientras ellos no miraban, ¿qué pasaba? Pues eran muertos. Pero una vez miraban y contemplaban a Jesús, entonces podían vencer. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros miramos al que venció la muerte. Y de esa manera, la muerte es vencida porque Jesús venció la muerte a través de la muerte. Un último texto con la palabra Hades. Apocalipsis 20 del 13 al 15. Apocalipsis 20 del 13 al 15. ¿Cómo dice? El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ah, ok, aquí está. La palabra para sepulcro es Hades, ahí está. La traducción entonces de Hades correcta, ¿cuál es? Sepulcro, ¿cierto? Sepulcro. Jesús neutralizó la muerte por su muerte y resurrección, y por eso en 1 Corintios, que acabamos de leer, nos habla del postrer enemigo, que dice cuál va a ser el último enemigo que va a ser vencido. Satanás. La muerte. La muerte, la muerte. 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer, el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Por eso en la tierra nueva ya no habrá más muerte. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hemos visto algo que ocurrió en el pasado. Jesús por su muerte, segundo. Listo. Hemos visto algo que ocurrió en el pasado. Jesús por su muerte le quitó las llaves del sepulcro a Satanás, pero Juan se va a referir ahora, vamos a seguir leyendo el versículo 7, Juan ahora se va a referir a un evento futuro que va a pasar al final de la historia. Miren, Apocalipsis 1:7, ¿cuál es ese evento futuro? Que dice, ya hemos visto que Jesús venció en el pasado por su muerte y por su resurrección. Por eso nosotros merecemos la vida eterna, no por nosotros, sino por Él. Pero ahora, ¿cuál es el evento que se refiere en el futuro? Apocalipsis 1:7. ¿Alguien que lo lea? La segunda venida. La segunda venida. ¿Qué dice? Mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él, así sea. Amén. Entonces, de los versículos 4 al 6 que leímos anteriormente, la muerte y la resurrección nos hablaban de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, Jesús recupera las llaves del sepulcro y de la muerte, y en el versículo 7 que acaba de leer Glory, se va al futuro cuando Jesús venga. ¿Con quién? Dice allí que viene ¿con qué? Su gloria. ¿No con qué más viene? Con sus ángeles. ¿Qué dice ahí? ¿Pero qué dice Vienen ahí? las nubes. Viene con las nubes, ¿cierto? Viene con las nubes. Pregunta, ustedes ya lo respondieron, pero ¿qué son las nubes? ¿Serán las nubes de ángeles? Las nubes son un símbolo, porque en el Apocalipsis pues hay muchos símbolos, ¿no? Las nubes son un símbolo, representan algo. ¿Qué representan? Pues yo diría que en este caso serían los ángeles, ¿no? Porque serán muchos los ángeles que van a venir en gloria con él. Exacto. Cuando Jesús ascendió al cielo, lo recogió una nube. Eso lo dice Hechos 1 del 9 al 11. O en Mateo 25:31 nos dice que vendrá con sus santos ángeles. Dice, y precisamente Apocalipsis 1:7 nos dice que vendrá con las nubes. Eso quiere decir, las nubes representan los ángeles. Pero vamos a un texto que nos dice un poco más. Isaías 19:1. Miren, Dios monta. Perdón, Hechos, ¿cuál fue la cita que dio anterior? Hechos 1 del 9 al 11, ese nos dice que Jesús subió al cielo en una nube. ¿Listo? Ahora, Isaías 19:1. Isaías 19:1 dice que Dios monta sobre una nube veloz. ¿Quién lo tiene? Voy a leerlo yo para hacer más rápido. 19:1. 19:1. Dice, he aquí que Jehová monta... Ya lo tengo, Camilo. Gracias. Dale. Leo. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una nube. Ahí, sí. Y entrará en Egipto. Ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Bien. Isaías, entonces, el versículo dice, he aquí, ¿que qué? Que Jehová monta sobre ¿qué? Una nube. Cabalga sobre una ligera nube. Y aquí la palabra para ligera es la misma palabra que se utiliza para rápido. Es decir, Jehová monta en una nube que es rápida. ¿Sí? Salmo 104 del 3 al 4. Miren lo que nos dice de las nubes. Las nubes son la carroza de Dios, quien camina sobre las alas del viento. Miren qué dice Salmo 104 del 3 al 4. Leo, Camilo. Gracias. Dice, que establece sus aposentos sobre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Qué está diciendo allí? Que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las ¿qué?
las nubes por su carroza. Y dice, el que anda sobre las alas del viento. ¿Cuál es la carroza de Dios? Las nubes. Las nubes. Y recuerden el paralelismo sinónimo, el que anda sobre las alas del viento. Y más adelante dice quiénes son los vientos. Miren, el Los que hace ángeles. los vientos, sus mensajeros, ¿cierto? Y a las llamas de fuego, sus ministros. Eso quiere decir que las nubes como tal son los ángeles. Otro más. Salmo 68, 17. Voy a leerlo. Dice así. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Cómo se cuentan los carros de Dios? 68, 17. De millares, por millares. Por Como se cuentan los ángeles. ¿Cierto? Así se cuentan. ¿Y cuáles son los carros de Dios? Las nubes. La Eso quiere nube. decir que las nubes se pueden contar, ¿cierto? Y se cuentan por veintenas de millares, de la misma manera en que se cuentan los Ángeles. ángeles, ¿sí? De hecho, hay otro texto que es muy conocido que nosotros también usamos, Daniel 7:13. Daniel 7:13 nos habla del paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y qué nos dice allí? ¿Cómo pasó Jesús del lugar santo al lugar santísimo? 7:13. ¿Qué dice? Seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. ¿Ustedes han leído este mismo texto o más bien esta misma escena en Elena de White? ¿Alguien la ha leído? ¿No? No. Dice que iba en un carro, que Jesús pasó de el lugar santísimo en un carro. Y dice que el carro, así como lo describe Isaías, sus ruedas eran los ángeles, ¿sí? Así que cuando está diciendo que miraba yo en visión de la noche aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo del hombre que vino hasta el anciano de días, quiere decir que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, llevado ¿por quién? Por sus ángeles. Así que cuando Apocalipsis 1:7 dice que Jesús viene en las nubes o con las nubes, se refiere a que Él va a venir ¿con quién? Con sus ángeles. ¿Cuántos de sus ángeles van a venir? Miles de millares. O sea, todos. Miriadas. Ahora, miriadas, dice algunos textos allí, que se cuentan por veintenas de millares o por millones de millones, ¿sí? En el idioma griego, quiero decirles, ¿por qué dice allí? Hay unos textos que dicen millones de millones, pero hay otros que utilizan miles de miles o millares de miles, ¿cierto? Porque en el idioma griego no existe una palabra o no hay una palabra para millón, ¿sí sabían? No hay una palabra para millón. Como no hay una palabra para millón, entonces se cuenta por miles. Por eso dice miles por miles por miles, que son millones de millones. Quiere decir que Jesús vendrá con todos sus ángeles, ¿sí? ¿Y ahora qué va a hacer? Cuando venga va a utilizar las llaves para abrir ¿qué? Los sepulcros, ¿cierto? Y soltar a sus hijos que están prisioneros de la muerte. Ahora, Cristo tiene entonces ahora las llaves para hacer eso. Aquí también dice que Jesús viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Sí? Dice el texto de Apocalipsis 1:7 dice, y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. La pregunta es, ¿qué quiere decir que es todo ojo? ¿Todos le van a ver venir? Sí, hasta los que lo Aún en su debido traspasaron. momento, pero No, todo ojo de los que están Vivos. vivos. Eso es un punto importante. Pero también de los que van a resucitar en esa resurrección especial, porque son los que lo traspasaron y ahí dice que todo ojo lo verá hasta los que lo traspasaron. Vamos hacia ese punto. Muy bien, Glory. Sí, claro que sí. Pero por ahora lo que debemos saber es que todo ojo le verá, pero para la palabra allí todo ojo le verá quiere decir todo ojo de los que estén ¿qué? Vivos. Vivos, porque los muertos pues no lo van Nada a poder. saben. Están muertos, ¿cierto? No todos los ojos van a ver venir a Jesús, solo los que estén vivos. Mire, este principio es bastante importante porque eso quiere decir que comprendemos el contexto. Todo ojo le verá quiere decir de los que estén vivos. O sea, no sé si recuerdan en el Génesis dice, de todo lo que se mueve os será para comida. Y entonces la gente dice, entonces yo sí puedo comer el cochinito y todo eso. La gente nos dice eso, ¿cierto? Pero ¿qué necesitamos analizar para analizar este texto, por ejemplo? ¿El qué? El contexto. El contexto. Esto me dice cuál es ese todo se puede comer. Pero ¿qué es lo que se puede comer?
Pues lo que Dios estableció para que se pudiera comer, ¿sí? Los versos anteriores lo están diciendo. ¿Qué es lo que Dios estableció para que se pudiera comer? Y de todo eso se puede comer. Lo mismo está diciendo aquí. Se puede Todo interpretar, Camilo, Sí, qué señor. pena. Se puede interpretar ahí como que esté vivo, o sea, no comer cosas como ya muertas o en ciertos, digamos, sino que pues todo lo que tenga vida, más no para decir, pues para dar un ejemplo ahí también de que todo lo que, porque ahí sí. El contexto es todo lo que tenga vida y lo que Dios dijo en los anteriores versículos que se podía comer, ¿sí? Entonces, por eso después dice, todo lo que viva os será para comida. Pero ¿cuál es el límite que tiene todo lo que viva? Pues lo que Dios había dicho La antes, que se diferenciación. podía comer, ¿cierto? Lo mismo es aquí, vuelvo a repetir, todo ojo le verá, pues es todo ojo que esté, ¿qué? Vivo, ¿sí? Pero también dice, como dijo Glory, todo ojo le verá, y también ¿quiénes? Los que le traspasaron. Los que le traspasaron. Y aquí vamos a explicar un poquito, vamos a detenernos un poquito aquí. Cuando Jesús venga, van a haber ¿cuántos grupos? 2. En la venida de Jesús van a haber dos, cuando Él vaya viniendo, van a haber dos grupos. Miren, los impíos vivos, porque van a haber impíos vivos, y los 144,000 justos. ¿Sí? Ahora, pero también va a haber dos grupos diferentes de muertos que van a resucitar momentos antes para verlo venir. Ojo, vuelvo a repetir. Cuando Jesús venga, van a haber dos grupos vivos. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos grupos vivos? Los impíos Los vivos. impíos y los 144,000. Ok, pero Los hará también habrá, dime. Los impíos y los justos. Los impíos y los justos, pero vivos. Entonces, los impíos vivos y los 144,000 justos. ¿Listo? Ahora, pero también habrá dos grupos, vuelvo a repetir, diferentes de muertos, que van a resucitar momentos antes de que, para verlo venir. ¿Sí? ¿Cuáles son esos grupos? Los que murieron en Cristo, en la fe del mensaje del tercer ángel, vamos a ver esto. Los que murieron hasta 1844, ¿sí? O más bien, los que murieron después de 1844. Pero después que murieron en la fe de este mensaje. Sí. ¿Listo? No. Ahora, y el otro grupo es los que le lo traspasaron, traspasaron. como dice aquí el texto. ¿Sí? ¿Cuáles son los que le traspasaron? Denme ejemplos. Los soldados. El Caifás. El Caifás miserable. Herodes. La gente que deseó la muerte de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Muchas gracias. Probablemente Hitler. No. No. No, él no. Él no, ¿por qué? Porque él no estaba allí en la escena. Él no lo traspasó. Él no lo traspasó. Él no fue parte de ese movimiento. ¿Sí? Pilato. ¿Cierto? Pilato sí, claro que sí. Entonces, Caifás, Herodes, Pilato, como decía Jason, los líderes religiosos de aquella época que consintieron la muerte de Jesús, ¿cierto? Y los judíos que tramaron la cuestión, ¿no? Sí, claro. Los judíos que tramaron la cuestión también. Ahora, prácticamente el concilio, los miembros del Sanedrín, los miembros del Sanedrín. Exceptuando un par, ¿no? Exceptuando por allá un par. Sí, o sea, Nicodemo y José de Arimatea. Exactamente, ese par se sacaba allí de ese concilio, pero definitivamente sí, todos ellos le traspasaron y consintieron en la muerte de Jesús. ¿Cierto? ¿Judas entra ahí también? Sí. No. Sí. Lo vendió. Él fue el que lo vendió. Él lo vendió, claro. Pero no lo traspasó. Pero lo vendió. Pero es que todos culpable. esos hacen parte del paquete. Del complot. Culpable, claro que sí, porque lo vendió. Fue culpable allí. Entonces, resucitarán aquellos que traspasaron a Jesús. Eso quiere decir. Y eso se le llama una resurrección, ¿cómo? Especial. Especial. Pregunta, ¿por qué se le llama especial? Porque es un juicio. No. Porque volver a morir. Porque como lo dice la palabra, es especial. Se sale del flujo normal. Según la Biblia, digamos, ahora hablando del flujo normal, según la Biblia, ¿cuándo resucitan los impíos? Hasta después de los 1000 años. Hasta después de los 1000 años, ¿cierto? Es decir, Jesús viene por segunda vez, al venir por segunda vez, resucita a los justos, ¿sí?
y se unen los 144,000 y entonces ellos suben al cielo por 1000 años allá, van a estar en el cielo juzgando a los impíos. Después Jesús viene otra vez y cuando viene después de los 1000 años, ahí duran 1000 años y después de los 1000 años, en su tercera venida, entonces, ahí sí, resucitan ¿quiénes? Los impíos, ¿cierto? Por ejemplo, lo voy a comprobar allí. Apocalipsis 26. Apocalipsis 26 también me habla de otro grupo. El que acabo de decir es, los impíos resucitan después de los 1000 años. Bien. Ahora, otro grupo que resucita antes de comenzar el milenio. ¿Qué dice? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que resucitan primero. Los que resucitan en la primera La resurrección. O sea, el flujo normal de los acontecimientos es que Jesús venga y hay unos muertos justos, ellos resucitan y entonces Dios los lleva allí al cielo junto con los que estén vivos para que estén allí durante 1000 años. Ese es el flujo normal. Ahora, ¿por qué es una resurrección especial la que acabo de decir? Porque no es el flujo normal. Hay unos grupos especiales que resucitan simplemente para venir a Jesús, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, los justos resucitan allí en la primera resurrección, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los impíos? Apocalipsis 25, ¿qué dice? Hablando de lo mismo. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Gracias, Ivo, sí, son una excepción. Y gracias, Glory, ¿cierto? Dice, pero los otros muertos no volvieron a morir a vivir hasta qué? Hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, me está hablando del flujo normal. El anterior texto me dice, bienaventurados son los que resucitan en la primera resurrección. Y el siguiente dice, pero los otros muertos, o sea, ¿quiénes? Los impíos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1000 1000 años. años. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo resucitan ahora sí los otros muertos? Después de los 1000 años, es decir, los injustos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces Apocalipsis 1.7 dice, dice que los que le traspasaron van a estar vivos en la segunda venida? ¿Por qué? Porque debe ser una resurrección, ¿qué? Especial. Especial, esa es la respuesta. Especial es porque se sale de la regla normal. Es especial, se sale de la regla. Sí, porque son impíos. Ellos no deberían resucitar, pero deben resucitar porque es como lo para que... verlo, para juzgarlo. No, para ver su justicia. La gloria de Dios. Dice, Mateo 26:64 refuerza esta idea de cuando Jesús dio la profecía de los que le traspasaron. Miren. Mateo 26:64. Lo leo. Jesús le dijo, está hablando a Caifás. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora, ¿qué? Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pregunta, ¿Caifás va a estar o va a ver a Jesús en su segunda venida? Sí. Según este texto, sí, aquí dice que sí. Los que le traspasaron deben resucitar, ¿cierto? Porque tuvieron un grupo especial. No todos los impíos, sino solamente los que participaron en su ¿qué? Muerte. Ahora, hay otro grupo especial, como dijo Glory. Hay dos grupos especiales, miren, hay dos grupos especiales también. Este es el grupo especial de los que son impíos, pero hay un grupo especial de los que son justos, los que murieron en la fe del tercer ángel. ¿Qué significa eso? Vamos a leerlo. Apocalipsis 15:13. Al mismo tiempo que resucitan los que traspasaron a Jesús, van a resucitar también otro grupo especial, que es el grupo de los justos. Este libro de Apocalipsis los define como los que murieron en la fe del ¿qué? ¿Los que murieron en la fe de qué? Pero es Apocalipsis 14. Sí, yo dije otra cosa. Digo 15:13. ¿Es Perdón. 14:13? Sí, 14:13. ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. Este libro define entonces aquí los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Debo darles un contexto antes de que lean. ¿sí? Apocalipsis 14, ¿de qué nos habla?
Del Cordero y los Del 144. mensaje del El mensaje de los tercer tres ángeles. Eso, del mensaje de los tres ángeles, ¿sí? De hecho, el mensaje del tercer ángel termina en el versículo 12, ¿sí? Ahí termina. Y el versículo 13 que vamos a leer va después entonces de que se termina, ¿qué? O después de que termina de contar el mensaje del tercer ángel. Listo, entonces versículo 13, ¿qué dice? Y oí una voz del cielo que dijo, escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor, ¿cierto? Dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas porque sus obras les siguen. ¿Todos los muertos son bienaventurados según este versículo? No. ¿Cuáles son los Los bienaventurados? que mueren en Cristo. Pero otra vez, no. ¿Cuáles son los bienaventurados? Los que después del mensaje, porque dice de aquí en adelante. Eso, los que mueren de aquí en adelante. Y de aquí en adelante, según el contexto que les di, ¿es después de qué? Del mensaje del tercer ángel. Exacto. Más bien, mientras se esté predicando el mensaje de los tres ángeles, ¿cierto? Entonces, son bienaventurados los que mueren de ahí en adelante. Eso es lo que me está diciendo aquí. Los que murieron cuando se proclamó el mensaje de los tres ángeles, los que mueren en la fe del tercer ángel. Ahora, se proclama... Ajá. Una pregunta. El mensaje de los tres ángeles se está predicando entonces desde 1844. Para allá vamos. ¿Sí? Sí, O sea, ok. O sea que de ahí para acá son los dichosos que... ok. ¿Cierto? Se proclama precisamente el mensaje del tercer ángel y dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. Justos van a resucitar también, pero estos también son una resurrección especial. ¿Cierto? ¿Cuándo se comenzó precisamente la pregunta que sea Gloria? ¿Cuándo se comenzó, ojo, a proclamar el mensaje del tercer ángel? 1820. No, del tercer ángel. 1844. Exacto. O sea que después de 1844, cuando se comenzó a predicar el mensaje del tercer ángel, es cuando se puede. De hecho, los mensajes del primer y segundo ángel comenzaron a predicarse desde 1842, ¿sí? Pero ¿cuándo comenzó a predicarse el mensaje del tercer ángel? Desde 1844, después del chasco incluso, se comenzó a predicar, ¿sí? Los que mueren, eso quiere decir, los que mueren después de 1844 van a resucitar en la resurrección especial. Y pues ahí no oigo decir amén, porque eso quiere decir que nosotros vamos a resucitar ahí. Es que nosotros aspiramos a estar vivos todavía, Cami. No a resucitar. Eso está bien, que algunos aspiran a estar vivos. Por eso no dije amén. Pero aquí está la esperanza, pero ojo, no todos van a resucitar, sino ¿quiénes? Solamente los dichosos, los que después de esa fecha no hemos muerto. ¿Y cuál es el requisito para ser bienaventurado y resucitar? Morir. Predicar el mensaje de los tres ángeles. Predicar el mensaje de los tres ángeles y vivirlo. Yo les hago la pregunta. Si nosotros no conocemos el mensaje, ¿lo vamos a poder vivir? No, ni lo vamos a saber predicar. Ni siquiera. Entonces, bueno, hay que pensar en esto, ¿no? Es decir, necesitamos conocerlo para vivirlo. Como lo dije, ¿se acuerdan que dijimos que necesitamos asimilar el mensaje y después predicarlo? Ahí sí, amén. Ahí sí, amén. Pero estamos a veces dormidos y seguimos predicando otras cosas que no tienen que ver. Sí, señor, nada que ver. Ahora, ¿sí? ¿Quién iba a decir algo por allí? No, Cami, que es que la Biblia nos habla de una resurrección especial en la que muchos de los muertos despertarán. Una parte de esos serán justos y otra parte serán impíos. Exacto. A eso se le ha denominado resurrección especial. Exacto. Aunque específicamente la hermana White nunca usó ese término en sus escritos. Exacto, está bien, no se utiliza allí, pero simplemente entendimos por qué le decimos nosotros especial, porque se sale de la regla, ¿no? Se sale de la regla, es decir, la regla normal es que resuciten los muertos después de que Jesús venga, ¿sí? Y nos vayamos y se unan con los 144,000, pero esa es la regla normal, ¿sí? Ahora, vamos a la base para la idea precisamente de lo que estamos diciendo. Hay otro, ya sé que leímos Apocalipsis 14, allí nos decía bastante,
Pero hay una base allí, Daniel 12, del 1 al 2. Estos versículos describen una resurrección especial, pues resucitan muchos, no todos, unos pocos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Qué dice el versículo, los dos versículos? Daniel 12, 1 y 2. Esto ya lo hemos estudiado bastante, ¿se acuerdan? Sí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en este tiempo será liberado tu pueblo, todos los que hayan escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna o perpetua. Estos versículos están hablando de los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Va a haber un decreto de muerte contra ellos. Ahorita vamos tal vez a narrar eso. Parece que son aniquilados aquí estando en la tierra, pero de repente dice aquí que se levanta Miguel para defenderlos y también para librarlos. Pero dice el versículo más importante, dice, y muchos de los que, ¿qué? De los que duermen en el polvo, o sea, los que están muertos, serán despertados, unos para vida eterna, lo que decía John, ¿no? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pregunta, ahí dice, ¿van a resucitar todos o muchos? Muchos. Muchos de los que murieron van a ser despertados. No todos, muchos, ¿cierto? Y unos van a resucitar para vida eterna y otros ¿para qué? Confusión perpetua. Para confusión eterna. Entonces va a haber una resurrección especial de justos cuando Jesús regrese, ¿cierto? Y también una resurrección especial de personas impías, que son los que le traspasaron. Voy a reforzar mi idea simplemente con un texto y termino con el orden de los acontecimientos finales hablando de esto. Dice, Conflicto de los siglos, página 621, hablando de este evento. Miren, dense cuenta que hicimos. Lo corroboramos por la Biblia, ¿no? La Biblia nos está diciendo quiénes son estos dos grupos. Ahora simplemente vamos a Elena de White para que nos detalle un poquito más, para que nos corrobore eso que está diciendo allá la Biblia. Dice, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está utilizando el mismo texto. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, dice ella, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. ¿Por qué Cristo va a resucitar a los que murieron en la fe del tercer ángel? Pregunta. ¿Por qué es un grupo especial? ¿Por qué los va a Porque resucitar? sufren más. Dice que angustia cual nunca hubo, algo así, creo. Pero ojo que estos son los muertos, no los que vivieron la angustia, sino ¿por qué va a haber una resurrección especial de los que murieron en el mensaje del tercer ángel? ¿Por qué crees? Porque la resurrección es por lo que leyó ahorita, Cami, ¿sí? No necesariamente. Ok, entonces no entendí Para alentar a los, la resurrección especial no es para alentar a los que estamos vivos como sufriendo. Sí, eso es un buen punto, ¿sí? Digamos que se asemeja mucho a lo que pasó con Jesús cuando vinieron Elías allí y Moisés, ¿sí? Ese es un buen punto, pero hay un punto todavía más fuerte. ¿Por qué este es un grupo especial y para qué Dios quiere que presencien la segunda venida? Sería la pregunta. ¿Saben por qué? Miren, el mensaje del tercer ángel advierte de algunas cosas. Advierte de no adorar a la bestia. Advierte de no adorar a su imagen. Advierte de no recibir su marca. ¿Sí? Pregunta, ¿será que alguien que vivió antes de 1844, que murió en la fe, entendía quién es la imagen de la bestia, qué es la marca y cómo va a ser la crisis final? No lo entendían. No, entonces pues no tiene sentido que resuciten los que están antes de 1844. Resucitarán los que hayan entendido y dirán y entenderán cuando se den cuenta que están viviendo ahí, entenderán lo que se está viviendo y que lo que vivieron, lo que dijeron, lo que predicaron
fue completamente cierto. No solamente cierto porque va a ser cierto, muchos van a morir como mártires, ¿no? Pero estarán allí precisamente porque ellos participaron de esa predicación y ahora entonces están ahí para vivirlo, ¿cierto? Ahora, pero solamente los que hayan proclamado y vivido el mensaje, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Terminemos con esto, terminemos con esto. Este es el orden de los acontecimientos finales que va a pasar en ese momento, según el Apocalipsis también nos narra. Miren, desde la proclamación del fuerte clamor, vamos a ver. Se proclama el fuerte clamor. ¿Qué es el fuerte clamor? Alguien que me diga. El último gran mensaje. Que básicamente, ¿cuál es el mensaje del fuerte clamor? ¿La lluvia tardía? Sí, es la lluvia tardía, muy buena respuesta, pero ¿en qué consiste el mensaje? Salir de Babilonia. O sea, el mensaje de los 3 ángeles. 3 ángeles. Entonces, viene la proclamación del fuerte clamor, que precisamente es el llamado a la gente a salir de las diferentes organizaciones religiosas apóstatas que conforman Babilonia, ¿cierto? Y eso gracias al derramamiento de la lluvia tardía. Es decir, Dios va a tener un pueblo sobre el cual va a derramar el Espíritu Santo sin medida y este grupo va a proclamar salir de Babilonia. Es decir, salgan de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia ha caído. Es decir, las organizaciones religiosas apóstatas han caído y se hará entonces un llamado a las personas a que se unan al pueblo de Dios. Es como el refuerzo del mensaje del tercer ángel. Es el refuerzo, es como la vacuna con refuerzo. Es decir, esto es un refuerzo, pero todavía va a vivirse mucho más, como en tiempos del Pentecostés. Ojo, ¿estamos preparados para recibir esa lluvia tardía? Eso es una buena pregunta, ¿sí? Porque este grupo va a proclamarle al mundo, miren, ojo, y no tienen miedo de repente de que les digan que es de una religión, o no tienen miedo porque dice que van a tener que proclamar un mensaje para que salgan de Babilonia. ¿Nosotros estamos predicándole al mundo que salga de Babilonia? O a veces tal vez nos estamos mezclando tanto con el cristianismo que no hay diferencia. Y como no hay diferencia, pues nuestro mensaje no tiene contradictores, ¿sí? O sea, si no hay diferencia, eso es importante. Este grupo entonces va a venir a proclamar ese mensaje. Después de la proclamación del fuerte clamor, ¿qué viene? Viene un tiempo de angustia. Viene un tiempo de angustia previo, donde va a haber mártires. Ojo, viene el fuerte clamor. Después del fuerte clamor, viene un tiempo de angustia previo donde va a haber ¿qué? Mártires. A este angustia previo también se le llama el corto tiempo de angustia. Es decir, todavía la puerta de la gracia está abierta y ahí es donde algunos de los que son hijos de Dios van a sufrir la muerte y van a morir como mártires, ¿sí? Entonces, se llama tiempo de angustia previo. Después de que se termine el tiempo de angustia previo, ojo que ni siquiera nosotros estamos viviendo ese tiempo, ¿sí? Casi. El coronavirus no es ni siquiera... ¿Y eso qué es? ¿Sí? No tiene nada que ver allí todavía. Entonces, bueno, después se cierra la puerta de la gracia, es decir, se termina la predicación, toda persona decidió salir de Babilonia y algunos integrarse al pueblo de Dios, los fieles entonces seguirán siendo fieles y los impíos seguirán siendo impíos y finalmente se va a cerrar la puerta de la gracia. Cuando se cierra la puerta de la gracia, entonces comienza el tiempo de angustia, caen las plagas, pero en este tiempo no habrá muerte de justos, porque ya la puerta se ha cerrado. El que es justo sigue siendo justo y el que no, pues sigue siendo injusto. Y después del tiempo, en el tiempo de angustia, entonces se da el decreto de muerte, se emite un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios para acabar con el remanente. No va a haber muertos, ya lo dije, aunque venga el decreto, porque en el momento en el que estén por acabar con nosotros, entonces viene la liberación de los 144,000. Cuando está a punto de ejecutarse el decreto, Dios entonces deja oír su voz desde el cielo y nos libra de la muerte, o libra de la muerte a los 144,000, que son los fieles que están vivos y que no van a sufrir la muerte. Esta voz produce un terremoto, ojo con lo que estoy diciendo, y ese terremoto hace que los sepulcros se abran para que venga la resurrección especial, para que los injustos y los justos salgan de sus tumbas
para presenciar la venida de Jesús de principio hasta fin. Después entonces se escucha la voz de Dios, ¿cierto? La voz de Jesús diciendo el día y la hora. Después, pues viene Jesús ahora sí. Jesús viene y se da entonces la resurrección general. Ahora sí, todos resucitan, los que no habían resucitado, los justos que no habían resucitado antes. Y Jesús viene aquí sobre la tierra, no toca la tierra, seremos arrebatados en las nubes. Jesús está en el aire recibiéndonos. Jesús entonces dice, levantaos los que dormís. Y luego entonces Jesús arrebata a los justos vivos. Después entonces Jesús nos llevará al cielo durante 1000 años, en donde estaremos juzgando a los impíos. Y luego de los 1000 años, los muertos injustos resucitan y son echados al lago de fuego y azufre para ser destruidos por siempre. Y después Dios hará cielos nuevos y una tierra nueva. Ese es el orden de los acontecimientos. Hoy hemos visto detalladamente lo que el Apocalipsis nos habla acerca de la muerte, de la resurrección, y hemos visto quiénes son, con quién viene Jesús, que viene en las nubes de los cielos, con los ángeles y todos los eventos al final. La siguiente vez, entonces, comenzaremos ahora sí con nuestra iglesia, nuestra primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a, como nosotros estudiamos hoy, a vivir este mensaje. Porque si queremos ser parte de este grupo, ya sea de los 144,000 o al menos del grupo de los que resuciten de manera especial, para los dos casos necesitamos un carácter a prueba de fuego, un carácter que el Señor nos dé a nosotros, y para eso necesitamos asimilar las palabras, es decir, comer el libro y vivirlo y después predicarlo. Si no estamos participando en la obra de predicación de este mensaje que nos ha sido dado, no estamos haciendo nada. ¿Sí? Ahí se habla de los obreros de la hora undécima también. Los obreros de la hora undécima. Sí, ¿sí? Entonces, que nosotros podamos formar parte de estos grupos será muy importante en todo lo que nosotros vivimos. Nuestra vida no tendría sentido si faltamos a uno de esos dos grupos. ¿Sí? Porque nosotros ya no caemos en el grupo, creo yo, ¿no? Estoy diciéndoselo. No caemos en el grupo, solo caemos en dos grupos. ¿Sí? Bueno, para los justos. En el de los 144,000 o en el de los que resuciten en la resurrección especial. Ojalá. Camilo, bueno. ¿Este es zarandeo? ¿Zarandeo? ¿Estamos siendo zarandeados? ¿Ya? ¿Esto es zarandeo? El zarandeo va a incrementar, ¿sí? Es decir, son eventos que van a pasar y van a incrementar. Hasta ahora no estamos viviendo zarandeo cuando realmente seamos perseguidos. En ese momento va a haber un zarandeo. Cuando nosotros tengamos que ser perseguidos y decir si nuestra fe está fortalecida, ahí es donde va a haber realmente un zarandeo. Hasta el momento vivimos, sí, algunas, ¿cómo se dice? Algunos toques allí, algunas pinceladas de lo que es un zarandeo. Pero viviremos un zarandeo mucho peor. Hay una cosa que en algún momento lo estudiaremos seguro. La apostasía omega nos hace falta. Ahí vendrá el mayor zarandeo para nosotros. Un zarandeo como nunca ha habido es lo que nos espera. Elena de White dice que cuando lo vio dice, tiemblo al ver eso, dice ella. La iglesia parece que caerá, dice. Parece, pero no va a caer porque si estamos allí firmes frente a nuestro Dios, Él nos dará las fuerzas para vivir este evangelio, para predicarlo a un mundo que todavía no lo conoce. Bueno, entonces vamos a finalizar con una oración. No sé si alguien antes tiene una pregunta. Gracias, Camilo, no. A ustedes de verdad por quedarse este tiempo. Miren que son horas valiosas, pero es maravilloso tener esta oportunidad tan grata y tan grande de entenderlo de esta manera. Gracias, Camilo. Y gracias al grupo. Sí, la iglesia militante, pero no es la iglesia triunfante. Esta iglesia no es la triunfante todavía, pero podemos serlo, ¿no? Yo creo que la iglesia triunfante es los que están en este grupo. Ahí, yo sé que de pronto hay libros como que son duros para la iglesia, que son libros que
La misma hermana White escribió que son testimonios para la iglesia y testimonios para los ministros. Esos libros son como, perdónenme la expresión que voy a utilizar, la expresión callejera. Es como para darle garrote tanto a la iglesia como también a los mismos ministros. Entonces de pronto se toma nunca he visto, o sea, no estoy señalando y no estoy juzgando, no vayan a pensar, no vayan a malinterpretar algo. Yo creo que hoy en día un ministro o un pastor le teme mucho a esos libros, a testimonios para los ministros, porque ahí la hermana White está amonestando precisamente porque son los primeros que van a ser juzgados en el tiempo final, son los que llevan los vasos sagrados del templo, así como lo llevan los levitas en el santuario terrenal, así también va a ser ellos, son los primeros que van a ser juzgados, son los que primero van a rendirle cuentas a Dios, al igual sabemos muy bien que nosotros como iglesias vamos a ser los primeros también en ser juzgados, más por luz, por conocimiento. Elena White en Testimonios para la Iglesia dice que malo si se estudia o bueno si se estudia, de todas formas tenemos que rendirle cuentas a Dios de todo lo que investigamos. Por eso ella también asimila o toma el texto de que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y hay que aprovechar estos momentos para investigar, para estudiar. Y estamos a puertas de la segunda venida de Cristo. Pero ha habido con el asunto de este virus, del COVID, ha habido una mala interpretación con respecto a eso. Hay muchos hermanos que están un poquito desencajados en ese asunto. Están muy desencajados y le falta mucho investigar bastante. Bueno, gracias John, de verdad, por esas palabras. Sí, como dice John, es momento de nunca es tarde para cumplir con la misión que Dios nos ha puesto. La bendición, John, es que el Señor nos va a juzgar, como usted lo decía, de acuerdo al conocimiento que cada persona tengamos. Menos mal es así, porque hay veces se tiene mucho, hay veces no se tiene mucho, pero más que todo es como el corazón sincero, y Él sí conoce el corazón sincero de cada persona. Así es. Así es, hermana. Así es. Bueno, vamos adelante y que este grupo siempre pensemos precisamente en que estos temas sean nuestro vivir. Es lo primero, ¿no? A veces como que predicamos hacia los demás, pero como que nos falta vivirlo. Nos falta vivirlo. Gracias, Camilo, por la invitación. Gracias, qué grato. Dios nos bendiga, vamos a orar entonces. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor Jesús, es un privilegio cada vez que nosotros hablamos de tu palabra, cada vez que nosotros abrimos este libro que nos ha mostrado nuestra situación, Señor. Tenemos una misión grande, una misión para la cual tú nos has llamado, Señor. Vivimos en tiempos finales y cualquiera que sea la decisión, Señor, vamos a estar, ojalá, Señor, en el grupo o que sea de la resurrección especial, como justos, o en el grupo que te vea venir por segunda vez. Para esos dos momentos, Señor, prepáranos. Queremos estar allí. No importa de la manera que tú veas que necesitamos estar. Por eso, pule nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, y nos ayude a ser transformados por tu Espíritu. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy se han conectado, por las personas que están aquí, Señor, porque definitivamente han sacado un tiempo valioso, pero es un tiempo que va a ser recompensado, sobre todo en vida eterna, Señor. Gracias por todo lo que nos das, síguenos acompañando, danos un descanso reparador y llévanos durante esta semana que está terminando también. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Gracias. Amén, Cami, gracias. Gracias. Bendiciones para todos, que descansen.